A menudo se cree que para amasar una gran fortuna es necesario un golpe de suerte, una idea de negocio exitosa, ganar la lotería o recibir una herencia. Sin embargo, ser millonario es posible siguiendo unos pocos consejos. Y sí, todo el mundo sueña con ser rico, o al menos con alcanzar un bienestar económico que les permita vivir con tranquilidad. La independencia financiera es la capacidad que puede lograr una persona con los conocimientos adecuados, y por medio de esto es que puede satisfacer sus propias necesidades económicas sin depender de nadie más. Pero esto no es solo un sueño. Te diré que tú también puedes alcanzar esta libertad. ¿Quieres saber cómo? Apóyanos con tu like, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los mejores consejos que te brindarán siempre conocimientos para el crecimiento de tus finanzas. No gastes solo para aparentar. Muchas personas tienen la idea de que las personas ricas gastan dinero donde y cuando quieran, pero esto es completamente falso. En realidad, las personas con buenas cifras económicas son bastante frugales cuando se trata de comprar lujos. Y aunque no lo creas, la comodidad es lo que mantiene su posición financiera. Así que para empezar, no es una buena idea invertir en una casa que sea significativamente más cara que tu presupuesto. No tiene nada de malo encontrar ofertas que se puedan pagar. De hecho, puedes incluso buscar las propiedades que impliquen un regateo de precios, y como resultado, ahorras un dinero con el que puedes adquirir más cosas. Además, los ricos tampoco desperdician su dinero en vacaciones extravagantes o en los dispositivos electrónicos más nuevos. En cambio, estos prefieren alojarse en hoteles cómodos y agradables cuando salen de viaje, mientras están contentos con el teléfono que poseen actualmente. Las personas ricas son ahorradoras. Será mejor que no compres ropa o perfumes increíblemente caros, solo porque se ven lo suficientemente atractivos. Y sí, las personas ricas tienen la libertad de comprar cualquier cosa cuando quieren, pero estas eligen hacerlo luego de considerar cuidadosamente si realmente lo necesitan. Aunque comprar ropa, zapatos y autos caros te puede parecer atractivo, muy pronto estos gastos podrían hacer grietas en tu cuenta bancaria. De vez en cuando darse un capricho con un artículo de lujo es aceptable, pero siempre recuerda evitar gastar de más con compras innecesarias. Tu red es tu patrimonio. Y a lo que me refiero aquí es en lo necesario que es tener una red social hoy en día. No puedes seguir viviendo aislado. ¿Sabías que si estás participando en un proceso de selección para un cargo, es probable que los empleadores busquen tu perfil en redes sociales? En primer lugar, necesitamos amigos para nuestro bienestar y disfrute general. Y en segundo lugar, mientras las redes sociales te dan acceso a más personas, va fortaleciendo al mismo tiempo tu posición profesional y mantiene su salud mental. La tecnología se convierte en tu sistema de apoyo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Es aquí donde cobra importancia el manejo de las redes sociales personales y que se comunica a través de ellas. Ojo, no se trata de cohibirte de postear cómo te sientes o lo que deseas. Simplemente cuando vayas a publicar algo, hazte la pregunta: ¿esto que voy a compartir me traería algún problema al momento de encontrar empleo? Con esto en mente, podrás tomar mejores decisiones. Otro consejo útil que probablemente no sea muy difícil para muchos es interactuar con contenido relacionado a tu ocupación. Por ejemplo, si eres médico, compartir artículos científicos de fuentes reconocidas o descubrimientos importantes. Siempre que te mantengas activo con tus redes sociales, ayudará a mostrar a los demás que te apasiona tu profesión y por eso no dejas de tenerla en mente, así estés en tu tiempo libre. Ten en mente que las grandes oportunidades no se presentan todos los días y para poder ser una de las personas afortunadas necesitas primero estar bien informado. Y la mejor manera de estar siempre al tanto es por medio de las redes sociales, como justo ahora. Así que deja tu like si te está gustando este video y suscríbete para conocer más tips sobre estos temas. Invertir no es algo que debe entusiasmarte. La inversión exitosa es en realidad un poco aburrida, pues ella es de naturaleza a largo plazo. Requiere paciencia, disciplina y la capacidad de ignorar la locura de las multitudes. El hecho de que algo haya funcionado bien en los últimos 6 meses o un año y esté subiendo como loco no significa que tengas que correr detrás de él. Muchas personas creen que invertir será algo emocionante como se ve en las películas, donde en tan solo unos segundos una persona hace un movimiento correcto y se hace millonario. Otros también piensan que es cuestión de poner un poco de dinero y unos días después estarán viviendo en una mansión. Recordemos que invertir conlleva paciencia, especialmente cuando tenemos buen plan financiero y tenemos inversiones a corto, mediano y largo plazo. Se requiere de mucha disciplina para mantener las inversiones a pesar de las turbulencias y malas noticias que pueden afectar a los mercados.
Pero si tu objetivo de inversión es de largo plazo, es solo eso lo que debes tener en mente. En resumen, invertir no es emocionante. Lo emocionante es ser paciente, invertir bien y el día de mañana disponer de un buen capital para seguir haciendo negocios o disfrutar nuestra vida. La inversión debe ser a largo plazo. Una inversión a largo plazo ofrece una mayor probabilidad de maximizar el rendimiento durante un periodo de 10 años, en lugar de brindarte un alto rendimiento en solo unos pocos años. Por lo que invertir a largo plazo te da a ti y a tu dinero la mayor oportunidad de crecer en términos de valor. Y si algo debes tener en claro, es que el tiempo es tu mayor aliado como inversor. No encontrarás un arma igual de poderosa para hacer crecer tu dinero por mucho que la busques. También es necesario que sepas que una baja en el saldo de las inversiones no significa una pérdida, por lo que no debes preocuparte si te llega a ocurrir algo como esto. La pérdida real se materializa ya cuando se liquidan las inversiones. Por lo mismo, si no se hacen cambios en el portafolio, entonces no hay pérdidas. Si eres un inversor conservador, mi consejo es que apuntes por los productos financieros que te dan rentabilidad y te garantizan el retorno de la inversión, como son los depósitos bancarios. También es factible una inversión sostenida en el tiempo, que puede ser sinónimo de grandes ventajas a la hora de proteger tu patrimonio. Así que si quieres seguridad en tu dinero, ya sabes lo que debes hacer. Por supuesto, también se puede asumir el riesgo a corto plazo, siempre que sepas cuáles pueden ser las consecuencias: perder tu dinero o no tenerlo todo cuando lo necesites. Pero antes de que empieces a dar marcha a tus planes, déjame darte un último consejo. Mantén siempre dinero en efectivo guardado para emergencias. Cuando las otras fuentes de finanzas se vuelven escasas durante una crisis financiera, el efectivo del balance general podría ser el salvavidas que tanto necesitas. Es obvio que la gran mayoría se ha acostumbrado a pagar más con tarjeta y llevar efectivo hoy en día es bien raro. Sin embargo, tampoco podemos pasar por alto que el consumo se vuelve en muchos casos algo compulsivo, pues el hecho de llevar tarjeta produce un gasto excesivo del dinero. Las compras compulsivas se han disparado desde que la tarjeta se convirtió en la principal fuente de pagos. En cambio, si nos ceñimos al efectivo, la sensación perceptiva nos cambia. Pensamos más, pues vemos dinero real y psicológicamente hace que midamos más lo realmente esencial. Además, si no llevamos dinero suficiente, no realizaremos compras innecesarias o caprichosas. En realidad, esta es una forma de ahorro muy práctica y fácil. Ahora dime, ¿mantienes efectivo siempre o prefieres pagar con tu tarjeta? Valoramos mucho que nos dejes tu respuesta en la sección de comentarios. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras actualizaciones. No solo sobre este tema, sino también sobre otros secretos que te llevarán al camino de una vida económicamente estable. Y por favor, no olvides dejar tu like. Es la mejor recompensa por nuestro trabajo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!